vamos a destapar varios secretos turbios y cosas bastante oscuras que Televisa durante muchos años ha intentado que la gente no conozca. Pero aquí, en Famosos TV, vamos a meternos de lleno en esos temas que muchos prefieren esconder debajo del tapete. Y mientras algunos chismosos siguen publicando pura basura, la verdad es que estas historias sí dan vergüenza. Ahora sí, vámonos directo a lo bueno. La manipulación mediática, las campañas sucias, el silencio comprado y la complicidad han sido por décadas el pan de cada día en Televisa. Productores famosos con un poder enorme, capaces de hacer cosas que parecen sacadas de una película de terror. Todo aprovechándose de jóvenes que solo quieren abrirse camino en el medio artístico y que muchas veces terminan siendo víctimas de gente sin escrúpulos que a cambio de una oportunidad les piden cosas impensables a cambio de fama. Esto es casi como hacer un pacto con el diablo, porque aunque muchos creen que el negocio de Televisa son solo las telenovelas, los noticieros y los programas de entretenimiento, la realidad es muy distinta. Hay quienes describen a Televisa como un poder paralelo, casi como si fuera otro gobierno dentro de México. Se dice que durante muchos años, las artistas que trabajaban para la empresa podían ser contratadas como acompañantes, como damas de compañía para políticos y gente muy poderosa. Gente que metía millones de pesos en publicidad y campañas acomodadas siempre a su favor. La actriz Kate del Castillo contó que aunque muchos lo niegan y dicen que es puro mito, ese famoso catálogo sí existe, y según lo escribió en su libro, se usaba para mandar a las actrices a entretener a publicistas y patrocinadores de la empresa. Básicamente era como un menú, donde en ciertas comidas de negocios se ofrecía a las actrices a la gente que ponía el dinero y compraba los espacios. Y según lo que ella contó, a las actrices prácticamente se les obligaba a ir a esas cenas, y si se negaban, la respuesta era algo así como, ¿cómo que no vas a ir? No te estamos preguntando, te estamos avisando. Kate del Castillo también dijo que a ella le ofrecieron ir a entretener a gente que ni siquiera conocía, y eso le pareció lo más bajo y lo más ruin, así que se negó. Pero ese no le costó caro, porque después de eso prácticamente se acabaron los protagónicos para ella en Televisa, la fueron borrando poco a poco del mapa. Y aquí viene uno de los secretos más fuertes. Los protagónicos en Televisa no eran gratis, eran a cambio de lealtad absoluta. Los trabajos importantes eran para las que se portaban bien, para las que obedecían y hacían lo que la empresa pedía sin chistar. Y entonces mucha gente se pregunta, ¿qué pasa con las conductoras y artistas que llevan décadas ahí, que pasan los años y siguen en los mismos programas como si nada, como es el caso de Galilea Montijo y Andrea Legarreta, que llevan más de 25 años en pantalla mientras otros van y vienen? En el caso de Andrea, siempre se ha dicho que tenía relaciones dentro de la empresa, y en el caso de Galilea, los rumores apuntan a relaciones con gente poderosa pero fuera de Televisa. Se habla de ciertos señores muy oscuros que usaban un famoso catálogo, supuestamente de pasta azul, donde venían los precios de cada actriz, como si fuera un menú. Ahí se especificaba cuánto cobraban por cierto tiempo y hasta incluían el transporte de un punto a otro. Cada artista tenía un precio distinto, unas más caras que otras, dependiendo de la fama y del momento que estuvieran viviendo. Pero si tú crees que esto es lo peor de Televisa, no amigos, esto apenas es la puntita del iceberg. Lo más fuerte todavía está por salir. Así que quédate, porque lo que viene te va a poner la piel de gallina, la piel chinita. Esto apenas se está poniendo bueno. Y el siguiente dato que Televisa no quiere que sepas tiene que ver con algo todavía más grande, la elección de presidentes en México. Desde hace muchos años se sabe que Televisa ha sido un arma del gobierno, sobre todo para beneficiar a ciertos partidos, especialmente al PRI. ¿Y cómo lo hacían? Pues con campañas a modo, información manipulada, reportajes pagados y notas disfrazadas de noticias. Por ejemplo, cuando Carlos Salinas promocionaba su famoso Plan Solidaridad o el Tratado de Libre Comercio, en realidad eran spots pagados que se vendían como información. Así fue como durante años lograron influir en la gente para poner en el poder a los líderes que querían. Un caso clarísimo fue la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia, impulsado por una cobertura mediática exageradamente favorable y una promoción que nunca se marcó como publicidad. Eso provocó muchas acusaciones de compra encubierta de tiempo aire, y aunque la empresa siempre lo negó, después se filtraron documentos donde se revelaba que existía un equipo dedicado a crear videos y contenidos para mejorar la imagen de Peña Nieto, tapando escándalos, infidelidades, hijos fuera del matrimonio y hasta rumores sobre su vida privada.
Televisa siempre dijo que era promoción normal y que había críticas en redes, pero la realidad es que fue propaganda disfrazada de información. Y todos recordamos esas campañas donde Peña Nieto salía con las actrices más famosas de Televisa. Sí, amigos, Lucero, la misma que muchos aseguran que también aparecía en ese famoso catálogo promocional del que todos hablan. Y por supuesto, también estaba Angélica Rivera, la gaviota, que después terminó siendo esposa de Peña Nieto en una historia que se ha discutido por años y que, aunque muchos lo niegan, sigue oliendo bastante raro. Porque se dijo que en su momento le ofrecieron 3 actrices para formar una pareja presidencial: Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Angélica Rivera. Galilea fue descartada porque decían que se veía más alta y hacía ver pequeño a Peña Nieto. Andrea no convencía por los escándalos y al final se fueron por Angélica Rivera, a pesar de que estaba casada por la iglesia. Hicieron todo lo imposible por anular ese matrimonio y casarla con Peña Nieto en lo que fue uno de los matrimonios más polémicos de la historia reciente de México. Después de todo el escándalo del matrimonio de Peña Nieto con Angélica Rivera, vino uno de los casos que más coraje le dio a la gente, el famoso tema de la Casa Blanca. Esa mansión que, según decían, no era de ellos, pero que mágicamente terminó siendo suya. La historia oficial decía que la casa era de un contratista del gobierno y que Angélica Rivera solo la estaba rentando. Pero la realidad es que esa explicación no se la creyó nadie. Y mientras la gente estaba batallando para llegar a fin de mes, la primera dama vivía como reina en un palacio. ¿Y quién ayudó a limpiar la imagen? Pues sí, Televisa. Noticieros, programas de espectáculos y revistas se encargaron de repetir la versión oficial hasta el cansancio, tratando de que la gente lo olvidara lo más rápido posible. Pero ese no fue el único escándalo tapado, porque Televisa no solo ha sido señalada por manipular elecciones, también por proteger a personajes muy oscuros dentro del medio artístico. Uno de los nombres que más veces ha salido en historias turbias es el de Carmen Salinas. Durante años se dijo que ella tenía un poder enorme para decidir quién sí y quién no trabajaba en la empresa. Muchas actrices y actores jóvenes contaban que si Carmen no te quería, simplemente tu carrera se moría antes de empezar. También se decía que era la que recomendaba chicas a productores y gente importante. Y aunque nunca se pudo comprobar nada legalmente, los rumores fueron tan fuertes y tan constantes que hasta el día de hoy su nombre sigue apareciendo en este tipo de historias. Y aquí es donde entramos en otro tema todavía más delicado, el abuso dentro del medio artístico. Porque no estamos hablando solo de chismes, sino de casos reales, denunciados públicamente. Uno de los más sonados en los últimos años fue el de Sasha Sokol, quien rompió el silencio y contó lo que vivió con Luis de Llano cuando ella todavía era menor de edad. Durante décadas, ese tema fue un secreto a voces. Todo el mundo lo sabía, pero nadie decía nada. ¿Por qué? Porque Luis de Llano era una de las personas más poderosas dentro de Televisa. Y aunque el caso llegó a los tribunales y se habló en todos lados, la realidad es que por muchos años la empresa lo protegió y lo siguió contratando como si nada hubiera pasado. Pero ese no es el único caso. Si hablamos de historias de terror en el medio artístico mexicano, es imposible no mencionar a Sergio Andrade y lo que hizo con el clan Trevi. Durante años, ese hombre abusó de niñas y jóvenes, las manipuló, las controló y las usó como si fueran objetos. Y lo peor es que todo eso pasó frente a los ojos de mucha gente poderosa que prefirió voltear a otro lado. Gloria Trevi terminó pagando una parte muy alta de ese infierno, y aunque con el tiempo logró rehacer su carrera, lo que vivió fue una pesadilla que marcó a toda una generación. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Cómo es posible que nadie haya hecho nada durante tantos años? La respuesta es simple y triste, porque había mucho dinero de por medio y porque muchos estaban metidos hasta el cuello. Televisa, como empresa, siempre ha dicho que no tenía nada que ver, pero lo cierto es que muchos de los involucrados trabajaban o tenían relaciones directas con la televisora. Y no solo eso, también se habla de listas negras. Artistas que por no obedecer, por no quedarse callados o por denunciar cosas, simplemente desaparecieron de la pantalla. Casos como el de Edith González, quien en su momento tuvo conflictos fuertes con ejecutivos, o de otros actores que de pronto dejaron de aparecer sin explicación. Y mientras tanto, los mismos de siempre seguían saliendo en todos lados como si nada pasara. Esto nos lleva a otro personaje clave en toda esta historia, a Raúl Velasco. Durante décadas, Raúl Velasco fue prácticamente el dueño de las carreras artísticas en México. Si él te daba el visto bueno en Siempre en Domingo, eras alguien. Si no, estabas condenado al olvido.
Y se decía que también tenía un carácter terrible, que humillaba artistas, que discriminaba y que muchas veces pedía favores a cambio de apoyo. Muchos cantantes han contado historias de cómo los trataba, de cómo los hacía sentir pequeños, de cómo decidía quién sí y quién no merecía estar en la televisión. Pero todo eso se aguantaba porque salir en Televisa era sinónimo de éxito. Y así, durante años, se fue construyendo un sistema donde unos pocos tenían todo el poder y los demás solo podían obedecer o quedarse fuera. Y si tú crees que aquí termina lo oscuro, no, porque todavía falta hablar de los temas más bizarros, más extraños y más perturbadores. Historias de brujería, ocultismo, narcos satánicos y personajes que parecen sacados de una película de terror. Eso viene en la siguiente parte. Si creías que lo más oscuro del medio artístico mexicano ya lo habíamos visto, la verdad es que todavía falta hablar de un lado mucho más turbio. Uno que parece sacado de una película de terror, pero que tristemente es completamente real. Porque en México, el mundo del espectáculo no solo ha estado rodeado de escándalos de poder, abusos y corrupción, sino también de historias de brujería, rituales, pactos rarísimos y personajes verdaderamente perturbadores. Uno de los casos más conocidos y más escalofriantes es el de Constanzo, el famoso narco satánico. A finales de los 80, Adolfo de Jesús Constanzo lideraba una secta que mezclaba narcotráfico con rituales de santería y sacrificios humanos. En su grupo estaba Sara Aldrete, conocida como La Madrina, una estudiante aparentemente normal que terminó involucrada en cosas impensables. Aunque este caso no nació directamente en Televisa, muchos artistas y gente del medio empezaron a decir que había personajes del espectáculo que creían en este tipo de rituales para conseguir fama, poder y protección. Y aquí es donde empiezan los rumores que nunca se han podido comprobar, pero que se han contado durante décadas. Durante muchos años, se dijo que algunos cantantes y actores visitaban brujos, santeros y chamanes para amarrar carreras, para quitarse competidores del camino o para asegurar contratos importantes. Incluso se llegó a mencionar, en voz baja, que en los foros de televisión se encontraban cosas rarísimas, muñecos, veladoras, fotos enterradas y uno que otro trabajito extraño. Uno de los nombres que más veces ha salido en este tipo de historias es el de Verónica Castro. Durante años se dijo que ella supuestamente usaba brujería para mantenerse en la cima y para quitarse del camino a sus rivales. Por supuesto, nunca se comprobó nada, pero el rumor fue tan fuerte y tan persistente que hasta el día de hoy sigue apareciendo cada cierto tiempo en redes y programas de chismes. Otro nombre que también ha sido mencionado en este tipo de historias es el de Lucía Méndez. A ella también la han señalado muchas veces de creer en rituales y limpias, aunque siendo justos, en México medio mundo cree en eso, desde la señora de la tienda hasta políticos y empresarios. Y aquí es donde entra algo muy nuestro, muy mexicano. En este país, muchísima gente cree en limpias, amarres, protecciones, santos, veladoras y todo lo que huela a ayudita espiritual. Y cuando hay dinero, fama y poder de por medio, esas creencias se multiplican. Pero no todo queda en simples supersticiones, porque también hay historias de artistas que juran que les hicieron brujería. Una de las que más se ha mencionado es Thalía, quien en varias entrevistas ha contado que encontró cosas raras en su casa y en sus camerinos, y que incluso llegó a creer que alguien quería hacerle daño por envidia. También Paulina Rubio ha sido relacionada con este tipo de rumores, sobre todo en épocas donde su carrera estaba llena de pleitos, demandas y conflictos personales. Y aunque mucha gente se burla de esto, la realidad es que en el medio artístico hay muchísimo miedo, muchísima paranoia y muchísima competencia. Y cuando alguien empieza a perder contratos, cuando deja de salir en la tele, cuando su carrera se viene abajo de repente, lo primero que muchos piensan no es en malas decisiones, sino en que les hicieron algo. Pero si hablamos de cosas verdaderamente macabras, tenemos que regresar a un nombre que ya mencionamos antes, Sergio Andrade. Porque alrededor de él siempre se habló de control mental, manipulación psicológica y prácticas casi sectarias. Muchas de las chicas que estuvieron con él contaron después que vivían prácticamente aisladas del mundo, que él decidía qué comían, qué vestían, qué pensaban y hasta qué decían. Y eso, aunque no sea brujería como tal, es una forma de control que da muchísimo miedo. Otra historia que siempre ha causado escalofríos es la de Paco Stanley.
Su asesinato en 1999 no solo fue un golpe durísimo para la televisión mexicana, sino que también destapó una cloaca de traiciones, drogas, corrupción y amistades peligrosas. Nombres como Mario Becerres, Benito Castro y Jorge Gil quedaron marcados para siempre por ese caso, aunque con los años la verdad se fue diluyendo entre versiones, contradicciones y teorías. Y como siempre pasa en México, nunca quedó del todo claro quién decía la verdad. Algunos dicen que Paco Stanley sabía demasiado, otros dicen que estaba metido en cosas que no debía, otros más creen que simplemente estuvo en el lugar equivocado, con la gente equivocada, en el momento equivocado. Pero el miedo quedó ahí. Y todo esto nos lleva a una conclusión muy incómoda. El mundo del espectáculo mexicano no es tan bonito ni tan limpio como lo pintan en la televisión. Detrás de las sonrisas, los premios y las alfombras rojas hay envidias, traiciones, abusos, pactos, secretos y cosas que probablemente nunca vamos a conocer del todo. Y lo peor es que en muchos casos la verdad termina enterrada, porque hay demasiado dinero y demasiada gente poderosa interesada en que ciertas cosas nunca salgan a la luz. Y todavía falta hablar de otro tema igual de fuerte: las muertes raras, los accidentes extraños y las coincidencias que muchos creen que no son coincidencias. Pero eso viene en la siguiente parte. Si hay algo que siempre ha rodeado al mundo del espectáculo mexicano, además de los escándalos, es la muerte. Pero no cualquier muerte, sino esas que dejan más preguntas que respuestas. Esas que con el paso de los años siguen oliendo raro. Porque en este medio, cuando alguien muere de forma repentina, casi nunca es solo mala suerte. Uno de los casos que más teorías ha generado es el de Pedro Infante. Oficialmente, murió en un accidente aéreo en 1957, pero desde ese mismo día empezaron los rumores. Que si el cuerpo estaba irreconocible, que si el funeral fue raro, que si el que murió no era él. Durante décadas, muchísima gente juró haberlo visto en distintos lugares del país. Incluso se dijo que Pedro Infante había fingido su muerte para escapar de problemas personales y legales. Nunca se probó nada, pero la leyenda sigue viva hasta hoy. Otro caso que sigue dando que hablar es el de Valentín Elizalde, el Gallo de Oro. En 2006, después de un concierto en Reynosa, lo acribillaron junto con su chofer y su representante. La versión oficial habla de un ataque del crimen organizado, pero alrededor de su muerte hay demasiadas coincidencias raras. Se dice que había recibido amenazas, que le pidieron no cantar cierto corrido, que estaba en el lugar equivocado o que simplemente sabía cosas que no debía. Hasta hoy, el caso sigue sin estar completamente claro para mucha gente. Y si hablamos de muertes que marcaron a todo México, es imposible no mencionar a Paco Stanley. Su asesinato frente a un restaurante en 1999 cambió la televisión para siempre. El país entero vio cómo un conductor famoso caía muerto a plena luz del día. Lo más fuerte no fue solo el crimen, sino todo lo que vino después. Acusaciones cruzadas, amigos señalándose entre sí, versiones que cambiaban cada semana. Mario Becerres fue detenido, luego liberado, Jorge Gil huyó, Benito Castro quedó atrapado en el escándalo. Y al final, la verdad completa nunca quedó del todo clara. Otro caso muy triste y lleno de especulación es el de Viridiana Alatriste, la hija de Silvia Pinal. Murió en un accidente automovilístico en 1982, pero siempre se dijo que ese coche iba demasiado rápido, que algo falló, que hubo negligencia, y que esa tragedia marcó para siempre a la familia Pinal. Hablando de tragedias familiares, también está la historia de Rocío Dúrcal y su hija, Shaila Dúrcal. Aunque Rocío Dúrcal murió de cáncer, muchas personas siempre han dicho que su enfermedad avanzó demasiado rápido y que su vida estuvo llena de presiones, estrés y golpes emocionales muy fuertes. Otro caso que sigue generando misterio es el de Chalino Sánchez. Después de recibir una nota de amenaza en pleno concierto, apareció muerto horas después. Oficialmente fue un ajuste de cuentas, pero su historia está llena de detalles rarísimos, advertencias ignoradas y decisiones que parecen sacadas de una película. Muchos dicen que Chalino sabía que iba a morir esa noche. Y si hablamos de destinos trágicos, no podemos olvidar a Jenny Rivera,
En 2012, su avión se desplomó después de un concierto. La investigación dijo que fue un accidente, pero las condiciones en las que volaba el avión, el estado de la nave y las decisiones del piloto dejaron muchas dudas en el aire. Hasta hoy, hay fans que creen que no fue solo un simple accidente. Otro nombre que siempre aparece en estas listas es el de Juan Gabriel. Aunque su muerte fue oficialmente por causas naturales, muchísima gente no lo creyó al principio. Incluso durante meses circularon teorías de que seguía vivo, de que había fingido su muerte y de que pronto reaparecería. Con el tiempo, la realidad se impuso, pero el impacto fue tan grande que las teorías no tardaron en surgir. Y no podemos dejar fuera a Carla Luna, cuya historia no solo fue triste, sino también muy dolorosa. Murió de cáncer, pero su vida estuvo marcada por traiciones, humillaciones públicas y un sufrimiento emocional enorme, lo que hizo que su caso conmoviera a todo el país. Al final, lo que todas estas historias tienen en común es algo muy claro. El mundo del espectáculo cobra facturas muy caras. Fama, dinero y reconocimiento, sí, pero también soledad, presión, miedo, enemigos y decisiones que a veces se pagan con la vida. Y todavía hay un último tema que amarra todo esto: el control, el poder y quiénes mueven realmente los hilos detrás del espectáculo mexicano. Y ahora, dime tú, ¿crees que todo esto sigue pasando hoy en día? ¿Qué caso de todos los que mencionamos se te hace más oscuro? ¿O conoces algún otro que debería ir en una segunda parte? Déjamelo en los comentarios. Y si te quedaste hasta el final de este video, si te chutaste todo este especial completo, entonces ya sabes, déjanos tu like, porque eso ayuda muchísimo a que este contenido llegue a más gente. Suscríbete a Famosos TV y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos, porque aquí siempre hay historias que pocos se atreven a contar.